Buenos días o buenas tardes en función de cuando se reproduzca este vídeo. Vamos a hablar sobre la escritura metapoética y su relación con otros referentes textuales, pero antes me gustaría agradecer a la profesora María Palleras y por extensión a todos los miembros del proyecto que hayan contado conmigo y que por supuesto, como hacen siempre, apoyen a aquellos que estamos empezando en esto de la investigación. Bien, la sesión se titula Algunas notas sobre la escritura metapoética, sociología de la literatura, historia y dinamización textual. Es un título que suena muy rimbombante, pero en realidad afecta a cuestiones de fácil comprensión. Simplemente se pretenden resaltar algunas dimensiones poco estudiadas de lo metapoético. Normalmente se aborda desde una perspectiva del contenido, aquella poesía que reflexiona sobre la poesía, o desde el plano formal, ese tipo de discurso que se acerca al discurso crítico o al teórico en tanto que enjuicia lo literario o reflexiona sobre ello. Ahora lo vamos a enmarcar en unas pautas de sociología de la literatura, historia de la literatura y dinamización textual. Partimos de que las generaciones o equipos, según Scarpit, se forman por la expresión de vivencias comunes y por la compatibilidad del pensamiento sobre lo literario. Todo esto lo dejan ver a través de su metapoesía. Por tanto, con la metapoesía se pueden estudiar aspectos de producción, de recepción, de consumo o mundo editorial, como sucede con los novísimos, por ejemplo, y también de persuasión o de búsqueda de la adhesión de los lectores. Además, lo metapoético suele actuar según ese efecto de dinamización textual al que nos hemos referido, que cuando hablamos de esto nos referimos realmente a lo que muy ampliamente se ha conocido como intertextualidad, más concretamente las 5 categorías transtextuales de Genet, y que ahora simplemente por no liarnos más vamos a tratar como la conexión de la literatura con otro referente literario. Vamos a movernos en 3 generaciones que tienen que ver con el periodo de transición. Una generación es anterior a ese periodo de transición, que sería la generación del 50, o el realismo crítico en el caso de Ángel González. Luego nos vamos a tratar otras 2 generaciones, que son la generación del 68 o los novísimos, surgen antes de la transición y continúan escribiendo, se instalan y continúan escribiendo. Y vamos a tratar otra generación que es como un movimiento de prolongación, que sería la otra sentimentalidad o más conocida posteriormente como la poesía de la experiencia, en el caso de que prolongan ese realismo, aunque ya sea de una forma totalmente distinta. Los poemas con los que vamos a trabajar son poemas conocidos para que ilustren la teoría de la mejor manera posible. En realidad, cuando hablamos de cuestiones de sociología de la literatura, de historia y dinamización textual con respecto a la metapoesía, estamos hablando de algo que afecta de manera más general a la propia literatura también. En este sentido, Scarpit decía que todo hecho literario supone escritores, libros y lectores, o para hablar de una forma más general, creadores, obras y un público. Constituye un circuito de intercambios que, mediante un aparato de transmisión extremadamente complejo, a la vez arte, técnica y comercio, une individuos bien definidos, si no siempre especialmente conocidos, a una colectividad más o menos anónima pero limitada. Bien, esto quiere decir que vamos a tratar cuestiones de producción, de recepción, algunas cuestiones de consumo, como veíamos con los novísimos. En definitiva, cómo las generaciones se van constituyendo, se van identificando y se van relacionando unas con otras, a veces por relación de herencia y otras veces por relación de contrarios. Vamos a empezar con un poema de Ángel González que se titula La Oda a los Nuevos Pardos. Ya desde el propio título genera una parodia, ¿no? El título intertextualmente nos recuerda a la Oda a Venecia ante el mar de los teatros, que es el emblema novísimo. Y ahora, bueno, pues Ángel González va a reflexionar sobre ese tipo de discurso dentro de la poesía. Dice, mucho les importa la poesía, hablan constantemente de la poesía y se prueban metáforas como puras sostienes ante el oval espejo de las soes pulidas que la admiración abre en las bocas afines. Aman la intimidad, sus interioridades les producen orgasmos repentinos. Entreabren las sedas de su escote, desatan cintas, desanudan lazos y misteriosamente, con señas enigmáticas que el azar mitifica, llaman a sus adeptos. Mira, mira. Detrás de las cortinas, en el lujo en penumbra de los viejos salones que los brocados doran con resplandor oscuro, sus adiposidades brillan pálidamente, un instante glorioso. Eso les basta.
Otras tardes de otoño reconstruyen el esplendor de un tiempo desahuciado por deudas impagables, perdido en la ruleta de un lejano casino junto a un lago por el que se deslizan cisnes, cisnes cuyo perfil anotan sonrientes, susurra intermitentes y silentes, aliterada letra herida, casi exhalada, puesto que surgida de la terida pulcritud del ala, en un SOS que resbala y que un peligro inadvertido evoca. Y el cisne, cero cisne, que equivoca al agua antes tranquila y alarmada, era tan solo nada cisne, nada, pesados terciopelos, sus éxtasis sofocan. Bien, os habéis fijado que había cursiva en el poema, ¿no? Eso tiene una explicación. Hemos hablado ya de ese título intertextual que nos remite a una sustitución paranomástica o a los nuevos bardos. Fijaos cómo tiene relación fónica con Oda Venecia ante el mar de los teatros. Y hay en este texto una dinámica textual, que es la sátira paródica. La sátira paródica funciona de manera inversa a la parodia satírica. Quiere decir que hay crítica, predomina la crítica y luego la revisión textual al pie de la letra. No es un poema continuamente intertextual, sino que parte de una crítica y va haciendo que nos suene ese discurso novísimo. El poema se estructura en dos secciones. La primera es la descripción del estilo novísimo, que son las primeras 4 estrofas, habla de un ellos, lo que ellos hacen, y luego la imitación burlesca del estilo novísimo, esa cursiva, ¿no? que ejemplifica cómo escriben. Bien, incluso se recurre al pastiche, ¿no? Lo que estábamos viendo es una imitación estilística, en definitiva. Pues vamos a hablar también de un doble efecto metapoético, en este caso, que tiene que ver con un conflicto generacional o con un conflicto entre equipos, y ese doble efecto metapoético es la crítica del discurso novísimo y la vindicación del realismo crítico. La primera está formulada explícitamente y la segunda se insinúa. ¿Ven? Con respecto a la crítica del discurso novísimo, vamos a encontrarnos la crítica al carácter autónomo del poema frente a la realidad y al uso de elementos metificadores, enigmáticos y la búsqueda de la admiración. Pues recordad ese verso que decía la admiración que busca en las bocas afines. El uso de metáforas y comparaciones acríticas para ejemplificar un discurso. Ahí recordamos lo de se prueban metáforas como putas sostenes. La crítica de la intimidad y del enmascaramiento, aman la intimidad, dice. El siguiente poema, o dentro de 2 poemas, vamos a ver un texto de Álvarez. Álvarez en su poética empieza la poética diciendo, hazme una máscara, ¿no? Pues sería la crítica a ese enmascaramiento novísimo. La crítica al decadentismo y al esteticismo, cuando se refiere a los lujos de los salones, a los viejos casinos, y esto está relacionado con la crítica al carácter neomodernista, a esa recuperación de elementos del modernismo como son la musicalidad, la búsqueda de la sensorialidad, esa ausencia de referencialidad o del léxico preciosista. Y frente a esto, que es la crítica al discurso novísimo, vamos a encontrarnos lo que sería la insinuación de la defensa de unos postulados. En definitiva, la vindicación, porque toda sátira exige vindicación, que es defensa de unos postulados. Bien, pues en la defensa de unos postulados insinuados nos vamos a encontrar ese poema como participación en la realidad y no como producto autónomo. La elaboración de un discurso lógico que no necesita comparaciones ni analogías, la defensa de un discurso sobre lo conocido, también el predominio del contenido frente a la forma, ¿no? la idea es lo importante, el rechazo del esteticismo, ¿no? Refiriéndose a ambientes cotidianos, la defensa de lo cotidiano, y el tono narrativo, que este tono narrativo lo vamos a ver también muy bien en el siguiente poema de Ángel González, que se titula Contraorden, poética por la que me pronuncio ciertos días. Este poema dice así: esto es un poema. Aquí está permitido fijar carteles, tirar escombros, hacer aguas y escribir frases como marica el que lo lea, amo a Irma, muera él, silencio, arena gratis, asesinos, etc. Esto es un poema. Mantén sucia la estrofa, escupe dentro. Responsable la tarde que no acaba, el tedio de este día, la indeformable estolidez del tiempo. Si os fijáis, ahora vamos a encontrarnos otras formas de relación textual. Estas formas de relación textual son la intermedialidad como parodia a la publicidad franquista, que en la época estaba el anuncio mantenga limpia España, pues ahora se convierte en mantén sucia la estrofa. Y la interdiscursividad, que se mueve en esa isotopía de la suciedad frente a la limpieza o pureza, y la alusión indirecta al discurso de los poetas de la orden. Realmente
Este poema se titula Contraorden, pero podría haberse titulado Contracanon, en el sentido de que está criticando toda una serie de escritos más afines al régimen o una serie de escritos totalmente acríticos. De hecho, el poema se inserta en la sección metapoesía, resaltando esa reflexión sobre la propia poesía, y viene después de otras poéticas, ¿no? Las poéticas a las que otros aplican, y ese tipo de revisión metapoética desde distintos planos, lo que otros hacen, lo que yo hago ciertos días, una poética que directamente reutiliza versos de Becker para mostrar que lo importante es la construcción lingüística del poema. En definitiva, lo que está haciendo Ángel González es mostrar un conflicto generacional a través de la poesía. Y pasamos ahora a otro poema de Álvarez, que también se sitúa en este contexto de relaciones sociales desde dentro de la creación. Ahora vamos a encontrarnos con un poema titulado Otro poema de los dones, que ya nos remite directamente al otro poema de los dones borgiano, pero ya no solo desde el título. Si tenemos en la memoria el otro poema de los dones de Borges, vamos a ver cómo este poema se parece mucho. Se parece hasta el punto de que hay versos que son idénticos. Vamos a leer el poema a pesar de que es un poco largo, ir leyéndolo conmigo y así se hace un poco menos tedioso porque aviso que es largo. Dice el poema: gracias quiero dar al sagrado azar o al libro donde todo estaba escrito, por la diversidad de las criaturas que forman este singular universo, por la razón que no cesará de soñar, por el rostro de Helena y la perseverancia de Ulises, por el amor que nos deja ver a ciertos seres como si fueran dioses, por Monteverdi y la esmeralda de Góngora, por el París de mi juventud, por las amargas monedas de Villon, por Shakespeare, que acaso fijó el universo, por el fulgor del fuego que ningún ser humano puede mirar sin un asombro antiguo, por la caoba, el vino y las rosas, por la sensibilidad de mi cuerpo, por la palabra divina de Juan de la Cruz, por ciertas vísperas y días de 1975, por los caballeros que junto a Lee dieron gloria a una fecha ante Richmond, por los días y las noches de Istambul, por el arte de la amistad, por los últimos años de Horledrin, por Montaigne, por Quevedo, por los cuadros de Velázquez, por aquel sueño oriental que soñó 1001 noches, por aquel otro sueño helado de Baudelaire, por las palabras de Tácito y de Suetonio, por los films de Renoir, de Ford, de Walsh, de Greta Garbo, por Mozart, que hablaba con los ángeles en las calles de Viena, por los ríos secretos e inmemoriales que convergen en mí, por las lenguas que he hablado y las vidas que he vivido o que quizá esté viviendo, por el mar que es la más grande y libre aventura y el espejo más noble de nuestros sueños, por el oro abolido de Cavafis, por Joseph Haydn, por las páginas de Lampedusa, por el idioma de Inglaterra y el idioma de España, por el destino que aún relumbra en los versos de Virgilio, por las estaciones del año, por Roma, por Venecia, por los libros y los cuadros y la música que conozco y amo, y también por los muchos que ignoro, por Stendhal, por Chopin, por Beethoven, por los ojos de alguna mujer, por la luna, por la vida que antiguas minorías consagraron como arte, por las rayas del tigre, por la Universidad de Cambridge, por el cielo estrellado que contempla impasible nuestra suerte, por Flaubert y las joyas de Lipó y de Mutanabi, por los españoles que sirvieron con lealtad a Roma, por los fondos de cristal de Verne, por el honor y la gloria de Manrique, por los árboles, por la prosa de Stevenson, por Lester Young, por el olvido que anula o modifica el pasado, por la costumbre que nos repite y nos confirma como un espejo, por Mizoguchi, por Borges, por Melville, por Wells, por Khayyam, por Hayek, vastos como la alta noche, su equilibrio y su astronomía, por el valor que el hombre ha demostrado en ciertas cargas a caballo, ciertas navegaciones, por Swift, Tolstoy, los cuadros de Rousseau, las canciones de Billie Holiday, por la patria, que yo he sentido lejos de la que debiera ser la mía, pero también a veces en algún paisaje del puerto que me vio nacer, por Cervantes, Hume y Johann Bach, por el hecho de que la poesía es infinita y se confunde con la suma de las criaturas y no llegará jamás al último verso, y varía según los hombres, por el ejemplo de orgullo de mi abuela en su muerte, por la luz de la lámpara de mi cama donde navega la española, muere Cleopatra, Medea mata, por Rembrandt, por la paz de mi sueño, por haber aceptado la vida y la muerte, por mi vida, la más misteriosa forma del tiempo. Bien, este poema que era largo, ¿no? Muestra una dinámica textual que se trata de una reescritura a modo de plagio, a modo de homenaje, ¿no? De deuda generacional, de magisterio, en definitiva. Y va a mostrar también la multiplicidad de alusiones propia del culturalismo novísimo. Fijaos, esto del plagio no me lo invento yo, sino que el propio autor lo reconoce dentro del poema en una nota a pie de página. Dice:
Al llegar a estas páginas, el lector imaginará sorprendentes semejanzas con un poema de Borges. No indague vanas resonancias. Considerando la acordanza de nuestras devociones, he preferido a los vericuetos de la imitación la brillantez del plagio, modificando tan solo allí donde diferían las lealtades. Son cosas que pasan precisamente en las mejores familias. ¿Veis? Pues este poema, que simplemente consiste en un name dropping, ¿no? En una acumulación de nombres, de referencias, de culturalismo, en realidad está mostrando toda una poética que por un lado tiene que ver con una relación de magisterio, todos sabemos que en la poesía de Álvarez Borges es uno de sus maestros, y por otro lado una relación también de distanciamiento con respecto a otro tipo de poéticas, esas poéticas del realismo o esas poéticas que buscaban lo cotidiano frente a una poética cultural inmersa en la cultura, ¿no? Vamos a encontrar elementos de su poética que se pueden enumerar como el azar o lo misterioso, que precisamente es lo que criticaba Ángel González. El mundo como libro, ¿no? Esa concepción del mundo como libro tan afín a la posmodernidad. La belleza y su deificación, esa belleza que sobrevive al tiempo, el rostro de Helena, los seres como dioses. La enumeración de ciudades como reflejo del cosmopolitismo, esa poética novísima cosmopolita, como va a ser París, Estambul, Roma, Venecia, la Universidad de Cambridge, pero también ese eclecticismo de referentes que muestran el internacionalismo. O sea, habla de Shakespeare, habla de Villon, de Quevedo, de Montaigne, de Las Mil y una Noches, de Baudelaire, de Suetonio, de Lipo, de Montanavi. Y frente a todas estas referencias también encontraremos referencias al cine, la cinefilia de los novísimos, las películas de Renoir, de Fall, de Walsh, de Greta Garbo, y luego la mezcla, ¿no? Esa mezcla de baja y alta cultura que ya hemos estado viendo, pero que se muestra muy bien a través de la música, que sería Monteverdi o Mozart, y la música de la época, que sería Billie Holiday, ¿no? Y ahora, pues también están elementos como la materialidad y la sensorialidad, la defensa del placer, en definitiva, por la sensibilidad de mi cuerpo, y la reflexión sobre el tiempo y sobre el misterio, dice, por la vida, la más misteriosa forma del tiempo. Precisamente el misterio es lo que criticaba Ángel González, ¿no? Y en otra de sus poéticas también dirá que lo que le interesa a otra serie de poetas es el tiempo y no la historia. Bien, y bueno, en este tipo de relaciones metaliterarias vamos a encontrar otra poética. Es la poética de Javier Egea, ya nos situamos en la otra sentimentalidad. De hecho, esta aparece en la antología Manifiesto de la otra sentimentalidad. Y el poema dice así: vino primero frívola, yo niño con ojeras, y nos puso en los dedos un sueño de esperanza o alguna perversión. Sus velos y su danza le ceñían las sílabas, los ritmos, las caderas. Mas quisimos su cuerpo sobre las escombreras, porque también manchanse su ropa en la tardanza de luz y libertad, esa tierna venganza de llevarla por calles y lunas prisioneras. Luego nos visitaba con extraños abrigos, mas se fue desnudando y yo le sonreía con la sonrisa nueva de la complicidad. Porque a pesar de todo nos hicimos amigos y me mantengo firme gracias a ti, poesía, pequeño pueblo en armas contra la soledad. Esta dinámica textual también va a ser la reescritura, pero ahora es una reescritura a modo de revisión y de enmienda. Nos habrá recordado a ese poema de Juan Ramón Jiménez, al vino primero pura de Juan Ramón Jiménez. En este caso es un homenaje, pero ese homenaje requiere una revisión de los postulados de la pureza que se insertan también en el compromiso. Sería la recuperación de Juan Ramón Jiménez, a veces denostado por el realismo, pues ahora se recupera y se incluye en esa estética del compromiso, de un compromiso insertado en la generación de la poesía de la experiencia. Bien, vamos a encontrar correspondencias en cuanto a la forma y al contenido con respecto al poema de Juan Ramón Jiménez. Las tres etapas que Juan Ramón Jiménez despliega se adaptan a la trayectoria de Egea. Juan Ramón Jiménez en su poema hablaba de tres etapas que son la ingenuidad juvenil, que va a tratar como inocencia, el estilo modernista, que se ve sensorial y retórico, y la desnudez como eje de la poesía, sería su formulación poética. Pues frente a esto, Javier Egea despliega también tres etapas, que son el descubrimiento infantil como musa romántica, cuando yo niño con ojeras, lo frívola, ¿no?, de la poesía. Luego la poesía impura, cuando habla de las calles, de la luna, en definitiva la bohemia del poeta, y luego la desnudez como eje de la poesía, pero esa desnudez comprometida. ¿Y a qué nos referimos por desnudez comprometida? Nos referimos a la defensa del compromiso en poesía, a pesar de, lo veíamos abajo, a pesar de todo nos hicimos amigos, a pesar de que se concibe gran parte de ella
como un producto burgués. Ya la poesía no es un arma cargada de futuro, sino que es un pequeño pueblo en armas, se convierte en eso. Bien, que hemos visto de manera muy rápida, porque ya decíamos que esto podríamos tirarnos horas y horas hablando de la metapoesía y de cómo esa metapoesía se inserta en un circuito de relaciones autor-receptor, autor-público, autor-edición editorial, e incluso también la lectura de la lectura productiva. La lectura productiva consiste en aquel autor que tras leer a otro autor literario escribe un poema que reflexiona no solo sobre el poema anterior, sino también sobre su propio estilo poético muchas veces. Entonces vemos que hay una pertinencia en marcar los estudios metapoéticos en el sistema de producción, recepción y a veces consumo, la importancia de atender a esa recepción productiva de la que acabamos de hablar y la rentabilidad de la metapoesía para estudiar la dinamización textual, que se aborda desde procedimientos muy diferentes en la lírica española contemporánea. Hemos visto la sátira paródica, hemos visto la intermedialidad y la interdiscursividad, hemos visto también la reescritura desde una doble faceta a modo de homenaje y seña de magisterio, y que también sería a modo de plagio, ¿no? Y a modo de homenaje y enmienda, que también en cierto modo es reconocimiento de un magisterio. Bueno, esto ha sido un repaso muy rápido, dejo algunas notas bibliográficas, sobre todo con las que he estado realizando el PowerPoint, porque tratamos aspectos muy complejos que requerirían mucha más bibliografía, ¿no? Y mucho más recorrido de investigación que las notas que estamos viendo aquí. Pero en definitiva, para comentar los poemas que hemos estado viendo, estas son las referencias que más me han ayudado para la presentación. Y luego las obras literarias citadas, que en definitiva son las obras completas, las poesías completas de los tres autores que hemos visto. Nada, muchas gracias, espero que os haya interesado y sobre todo espero que en estos tiempos difíciles estéis todos bien y que vuestras familias también estén bien y que sigáis así. Muchas gracias a todos.